segunda clase donde se cierra este ciclo y ya para el lunes siguiente recibirán otra materia. Tenemos a un pastor maestro que está por confirmarme para que el lunes que viene inicien escatología. Sería genial y bueno, pero estamos todavía en la preparación. Si no se inicia escatología, iniciamos con alguna otra materia. Tenemos también en planilla, que ya lo estamos hablando, sea para la primera semana o segunda semana, o para este lunes que viene, vamos a tener introducción a Hebreos. Van a aprender, por lo menos van a tener una clase sobre hebreo. Eso para el lunes siguiente. Está todo programado para que lo podamos estudiar, sea hebreo o sea escatología. Estamos allí, pero nos pondremos de acuerdo con los maestros y el lunes siguiente puedan recibir su clase, sea sobre introducción a hebreo, porque eso es una materia como tal. La introducción es una ayuda que les va a brindar previo a profundizar en la materia. ¿Estamos? Así que vamos a comenzar con nuestro estudio hoy. Vamos a hacer un análisis histórico desde el siglo XVI hasta nuestro presente acerca de los movimientos del Espíritu Santo, un resumen. El segundo punto que trataremos en nuestra clase, si quieren lo anotan, primer punto, análisis histórico desde el siglo XVI a nuestros días. Número 2, tipología del Espíritu Santo. Tipología del Espíritu Santo. Tenemos un problemita con el internet, no sé qué está pasando allí, pero tenemos un problema con nuestro internet. Denos unos segunditos allí para que podamos trabajar con esta parte allí. Y ahí está volviendo la pantalla, gloria a Dios. Espérense un momentico allí, mis amados. Gloria a Dios. Es un momentico allí. Gloria a Dios. Primer punto, anótenlo si quieren, análisis histórico desde el siglo XVI a nuestros días. Punto número 2, tipología del Espíritu Santo. Punto número 3, naturaleza o la esencia del Espíritu Santo. Naturaleza y esencia del Espíritu Santo. Vamos a estar viendo en esta clase los atributos y personalidad del Espíritu Santo. Vamos a estar viendo en esta clase la obra del Espíritu Santo en el creyente. Todos estos puntos que les estoy nombrando van dentro del estudio de la neumatología. Si alcanzamos a darlo todo hoy, porque esta es una serie, por así decirlo, esta es neumatología 1, por lo menos tendrán neumatología número 2, donde se irá profundizando en todo lo que tiene que ver con el Espíritu Santo. Van a ir conociendo de menos a más para que puedan crecer en el conocimiento. En el análisis que quiero abordar para cada uno de ustedes, quiero que presten muy bien atención porque esto les va a ayudar mucho en la parte espiritual, en la parte de conocimiento y en la parte de formación espiritual. Por ejemplo,
Cuando hacemos un análisis desde el siglo XVI en adelante, vamos a encontrar una división de dos grupos en esta área. Porque cuando hablamos del Espíritu Santo, obviamente vamos a tener que hablar sobre los dones, porque eso va a ir en la segunda clase, los dones del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo. Eso les va a ampliar a ustedes un montón acerca de la comprensión de estos temas, porque hemos entendido una parte, pero no la hemos estudiado. Y al estudiarla, pues obviamente el panorama es mucho más amplio. Hay una división en esta área históricamente. Le voy a hablarle de una de las personas primeras que hizo una división en el segundo siglo. Se llamó Montano. ¿Quién era este personaje? ¿O quién es este personaje histórico? ¿Qué hizo este personaje histórico? Bueno, van a conocer un poquitico para luego poder avanzar. El montanismo surgió en Frigia, en Asia, en el segundo siglo. En el año 160 al 170 más o menos después de Cristo. Este es un movimiento y se extendió por unos añitos en esa zona y en diferentes lugares. Debido a que la iglesia estaba teniendo una pequeña fragilidad, o eso fue lo que notó Montano, era un líder de la iglesia. Oiga esto, era un líder de la iglesia de aquellos días. Pero como la iglesia se salió un poco de la línea ortodoxa y se flexibilizó un poco, es la perspectiva de este hombre, él se dividió, se salió de la iglesia y formó un movimiento externo al área cristiana de la época. Esa fue una de las primeras divisiones. ¿En qué se enfatizaba el montanismo? Número uno, en la nueva profecía. Oiga, estamos hablando del siglo II, año 160 después de Cristo en adelante. La nueva profecía. ¿Qué enfatizaba Montano? Montano enfatizaba la revelación directa del Espíritu Santo. Una vida rigurosa espiritualmente, lo que se llama en ascetismo. Es una vida que está libre de todo lo que tiene que ver con la línea cristiana equilibrada, y se fue a un extremo. Montano, que empezó a formar un buen grupo y a tener relevancia en ese siglo, una de las cosas que Montano oficializó fue que había una mujer llamada Priscilia y otra mujer llamada Miximilia. Estas dos personas se supone que eran las profetas del movimiento montano. Esto hacía que las personas que escuchaban las profecías de estas personas estaban escuchando directamente al Espíritu Santo. Oiga cómo la línea de pensamiento de aquel tiempo, para que después vayamos a nuestro siglo actual y nos vamos a dar cuenta que este mismo movimiento es el mismo que se está viviendo hoy. Montano, obviamente llamaron al Espíritu Santo Paracleto. Ya ustedes saben qué es Paracleto, ¿verdad? Consolador, el que guía. Hablaba directamente a través de estas personas, a través de éxtasis. Estos anuncios que proclamaban estas personas eran nuevas verdades y el eminente descenso de la iglesia de Jerusalén. Por ejemplo, ellos vivían una vida rigurosa, que era ascetismo, era un rigor moral. Esto exigía una vida extremadamente estricta, incluyendo
ayunos prolongados, incluyendo ayunos obligatorios, incluyendo prohibiciones acerca, por ejemplo, de matrimonio, abstenencia sexual, rechazo al lujo, a la cultura y especialmente a la cultura grecorromana. En algunos puntos podríamos decir, él está bien, pero este surgimiento de un elevado descontrol de las funciones espirituales y los carismas, los dones, fue debido a que Montano dijo, bueno, el Espíritu Santo no se está moviendo como en el tiempo de los apóstoles. Necesitamos hacer una reforma ya. Y esa reforma que Montano hizo en el siglo II llevó a un grupo a cometer errores porque lo llevó al extremo. Y cuando le hagan el análisis desde el siglo XVI a nuestros días, se van a dar cuenta el porqué. Entonces el montanismo, comenzaron a propagar nuevas profecías, nuevas revelaciones, nuevas verdades bíblicas, descubrimiento de revelaciones en la Biblia, milagros, comenzaron a propagar todo eso, pero ¿cuál fue el error? Que en nuestra actualidad está pasando igual, no tenían sustento bíblico. Y estas dos mujeres, Priscila y Maximila, tomaron, por así decirlo, una figura relevante, importante, dentro del montanismo, que lo que ellas decían eran palabras de Dios segura. Aunque se equivocaran, no había forma de pasarla por un filtro bíblico. Lo que está pasando hoy, se levantan líderes, se levantan pastores con supuestas revelaciones, pero los creyentes que no les gusta estudiar, es un problema a la iglesia latinoamericana que le hagamos entender que deben prepararse espiritualmente y deben prepararse académicamente. Hay un problema exuberante, exagerado en el pastorado, en el liderazgo y en la iglesia de una falta de estudio. Y a causa de esa falta de estudiar la Biblia, no de estudiar filosofía y huecas sutilezas para engañar a la gente, es la Biblia, la palabra de Dios. Como instituto estamos comprometidos a que ustedes tengan una educación lo más, oiga bien y lo voy a repetir otra vez, lo más posible en la Biblia. Garantizamos que en la Biblia están todas las doctrinas que queremos enseñar. Y si no están en la Biblia, al conocerla, no significa que debamos implementarla dentro de nuestra vida cristiana. Porque si no están en la Biblia, son extra Biblia, tenemos un conocimiento, cómo piensan esas líneas religiosas, pero no añadimos eso y mezclamos eso con nuestra enseñanza. Tenemos una enseñanza y es bíblica. Y este instituto es bíblico. Y lo que no esté en la Biblia no será sentado como una doctrina para nuestro funcionamiento cristiano, espiritual y de liderazgo. Escuchen bien, que no nos pase lo que pasó en este segundo siglo. El movimiento que ustedes ven ahora del neopentecostalismo, ese nuevo pentecostalismo que figura tener un supuesto poder, pero que no está centrado en la Biblia, nos están vendiendo, como dicen por ahí, gato por liebre. Necesitamos tener poder de Dios, pero genuino, no falso. No necesitamos falsa profecía, no necesitamos falsos milagros. Para eso tenemos un Dios poderoso. Cuando tomamos tales acciones, estamos haciendo a Dios pequeño y nuestro Dios es grande, es maravilloso y nadie lo puede limitar. Dicho esto, en nuestro análisis, la iglesia está dividida. Hay un grupo de personas que creen que todo tiene que ver, oiga esto, con la manifestación de Rúa. Algunos dicen que
ya cesó. Cuando hablamos del movimiento cesacionista, viene de la palabra cesar, cuando todo cesa, cuando todo merma, que ya no es. Hablamos de que hay personas que todo lo que tiene que ver con la manifestación de Dios, del poder de Dios, para ellos ya cesó. Ya no está habilitado dentro de nuestra fe. Oiga esto es importante, porque esta es la primera parte del estudio de hoy. Un análisis histórico desde el siglo XVI hasta nuestros días, aunque le toqué un poquito el siglo II. Por ejemplo, ellos creen que los milagros, todos los dones, todo lo que tiene que ver con el mover del Espíritu Santo, como lo conocemos nosotros en el poder de Dios, y especialmente los dones, para ellos ya cesó. Eso se llaman los cesacionistas. Oiga esto, cesacionista. Que ya los dones del Espíritu Santo no están operando en la iglesia. Es fácil de ustedes comprender ahí donde están. ¿O tienen preguntas hasta el momento allí? Voy a avanzar, porque esto es interesante. Hoy se le va a abrir los ojos a los que están aquí escuchando y a los que se conectaron. Y a los otros que se seguirán por allí conectando. Hay unos, oiga esto que está pasando hoy en día, todas las iglesias y pastores que creen en que los dones cesaron, tienen una herencia del siglo XVI. ¿Dónde se da todo esto con formalidad? En el siglo XVI. En este momento estamos parados, estamos detenidos en el siglo XVI. ¿Qué pasó en el siglo XVI? Surge este movimiento cesacionista, que los dones, que los milagros, que la profecía, que los profetas, que ya eso no hay nada de eso. Ya el canon se cerró, que el canon es la escritura ya formada, ya no hay forma de que haya milagros. Eso fue en el tiempo de Jesús. Esa es la primera parte. ¿Estamos allí? Luego de que Martín Lutero divulgara sus 95 tesis, eso se le llamó la Reforma Protestante. Eso sucedió en el siglo XVI, especialmente el 31 de octubre del año 1517. Martín Lutero, un monje alemán, pone 95 tesis en la iglesia, en la puerta de la iglesia de Wittenberg. Martín Lutero no estaba creando un nuevo grupo, él estaba haciendo una protesta de su inconformidad de la iglesia católica, con la compra de indulgencia, que era la compra de la salvación, de las almas para que no fueran al infierno, del purgatorio, sacar a las almas del purgatorio, y todo ese movimiento que fue más que todo económico y político, no tuvo nada que ver con lo espiritual. Entonces Martín Lutero protesta con esas 95 tesis. Ni el mismo Martín Lutero tenía claro la magnitud de lo que eso iba a generar. En 3 años toda Europa, oiga esto, quedó impregnada de la reforma. Eso fue rapidito. En el primer año ya toda Alemania y toda Europa conocía la reforma. En 3 años se armó el movimiento luterano, pero después que Martín Lutero murió, unos 10 años después nace ese movimiento. Ok, estamos en el primer grupo. Y todo esto inició desde esta tesis de Martín Lutero. Esto promulgó o activó la reforma. Surgieron otros reformadores o pre-reformadores. Luego de Martín Lutero viene Juan Calvino, Ulrico Zwinglio, esos son algunos de los nombres, Melanchthon, personas que surgieron y tomaron de la reforma y siguieron haciendo más sólida la reforma con sus ideas, pero también con sus errores, porque ninguno de ellos fue perfecto, ni Martín Lutero, ni Juan Calvino, ni Ulrico Zwinglio, ni Melanchthon, nada, ninguno de ellos fueron perfectos. Todo esto surgieron siglo XVI, siglo XVII.
Estos surgieron entre muchos otros que existieron allí. En esa época no había, oiga esto, manifestación de lo divino. Recuerde que estamos en este momento en el análisis histórico sobre lo que creemos hoy acerca del Espíritu Santo, porque tenemos que depurarnos de muchas filosofías, de muchos pensamientos extrabíblicos para llegar a la verdad divina. ¿Dónde está la verdad divina? En la Biblia. En la Biblia, en la palabra de Dios. Mi consejo es que seamos bíblicos. Si no somos bíblicos, no vamos a crecer en el poder de Dios. Tenemos que ser bíblicos. Estamos en el siglo XVI. ¿Qué pasa en el siglo XVI? No hay manifestación de lo divino, ni dones, ni se mencionan los dones. No hay poder de Dios, no hay don de lengua, no hay profecía. ¿Está escuchando claro lo que le estoy enseñando hoy? Esto es profundo. Déjenme darle un poquito de profundidad, por favor. Salgamos de las orillas un poquito y seamos sacudidos, pero se lo estoy dando de una manera dinámica, a manera de narración histórica, para que lo pueda comprender. Siglo XVI, 1600, 1500 y algo, y antes de ahí no había manifestación del poder de Dios. Oiga esto, debido a que la iglesia se embarcó en un proyecto litúrgico, la iglesia simplemente se dedicaba a lo litúrgico. Cuando le hablo de lo litúrgico es todo lo que comprende con el servicio de la iglesia de manera religiosa, cultural y de manera, por así decirlo, humana. En otras palabras, cuando usted iba a una iglesia del siglo XVI, usted encontraba, oiga esto, un sacerdote predicando la palabra de Dios, recitando oraciones repetidas en latín. Eso era lo que usted iba a encontrar. ¿Cómo eran las iglesias en el siglo XVI, pastor? Usted entraba, usted llegaba y veía un predicador allá, llamémoslo, que así era como se llamaba, no predicador, sino sacerdote, con todo lo que tiene que ver con la hostia, la Eucaristía, todo ese proceso, los ritos, las oraciones repetidas, y todo era en latín. Esta lengua del latín, recuerde que viene de Roma, ¿verdad? Viene de Roma. Y luego de esto, él aplicaba lo que quería aplicar por medio de la liturgia, que era difícil. No había forma de que usted tuviera una Biblia en la mano. No había forma de que usted tuviera un texto para escudriñar las escrituras. Todo era lo que decía el sacerdote y era en un lenguaje externo al lenguaje vernáculo del pueblo. Es decir, el lenguaje como nosotros, español, no se hablaba. Era el latín. Y aunque usted supiera o no supiera lo que el sacerdote decía, porque la mayoría del pueblo no hablaba latín, si hablamos de Inglaterra, si hablamos de Escocia, si hablamos de Suiza, si hablamos de Asia, si hablamos en el Europa occidental, no se hablaba el latín, no era la lengua predominante. Por eso a la gente se le dificultaba entender qué decía el sacerdote. Por lo tanto, había una manipulación de las escrituras. No es así en nuestros días, ¿verdad? Entonces, esto era muy difícil. Tú no ibas a encontrar, era muy difícil ver una manifestación de lo espiritual. No, la gente ni siquiera iba para que el Espíritu Santo se manifestara. Iba de forma mecánica y religiosa todos los domingos a la iglesia o cuando hubiera acto litúrgico. En el siglo XVI, aunque inició un despertar, no fue del todo un despertar profundo. Oiga esto, siglo XVI se inicia un despertar con la reforma de Martín Lutero, pero no fue un despertar profundo. ¿Por qué? Porque más que otras cosas, la reforma tuvo muchos motivos políticos y muchas iglesias hoy en día siguen esta herencia. Los intereses políticos estaban allí moviendo la reforma. Esto fue algo positivo en que la reforma se hiciera, pero no era el todo. Esos hombres del siglo XVI, oiga esto,
trajeron muchas luces. Un ejemplo de ello es Juan Calvino en su libro Institución de la Religión Cristiana. Él dejó un legado importante, interesante, pero como también dejó muchas sombras, porque no todo lo que brilla es oro. Entonces, cuando tú te vuelves una persona dogmática, puedes perder la capacidad de análisis, que fue lo que se perdió en ese primer encuentro, en esa segunda etapa con el Espíritu Santo. Entonces empiezas a beber de lo bueno y de lo malo. Cuando te vuelves una persona dogmática, oiga esto, pierdes la capacidad de análisis y comienzas a beber lo bueno y lo malo. Un dogma es un consenso de fe. Para los que están escribiendo ahí, un dogma es un consenso de fe. Es un acuerdo en el que se han llegado ciertos grupos eclesiásticos. Aunque cuando busca la palabra dogma significa enseñanza, la palabra dogma es una enseñanza, aunque sea extrabíblica, se hace una igualdad prácticamente porque la llaman sustentada en la Biblia, aunque no sea naturalmente bíblica. Por eso es peligroso los dogmas en la iglesia, porque son interpretaciones de concilios. El dogma es una interpretación de un concilio, de algo que ellos creen que es verdadero, basado en la Escritura o en lo que entienden sobre la Escritura. En algunas partes los dogmas son enseñanzas que pueden guiar a las personas a la Biblia, pero en otras los separan de la Biblia. Y ahí es donde el creyente necesita estudiar, prepararse para no tragar entero, discúlpenme la palabra, no tragar entero de todo lo que escucha, todo lo que aparece un loco por ahí diciendo que es un teólogo y que estudió por allá en Asia y que trae una nueva revelación de la Biblia, y todos los creyentes cristianos, inclusive líderes de iglesia, aplaudiendo y diciendo eso me suena muy bueno. Pero cuando tú vas a ver y le preguntas, nunca fueron a la Biblia para comprobar lo que tal o dicho maestro estuvo explicando. Tiene que estar sustentado bíblicamente. Estos dogmas, aunque no se encuentren en la Biblia, lo publican y lo hacen como una verdad revelada por Dios. Eso fue exactamente lo que en su momento hizo la Iglesia Católica. No es que la Biblia dice que los dones cesaron, sino que una corriente de pensamiento creó un dogma de fe diciendo que los dones ya cesaron. La Biblia nunca dice eso. Ellos comulgan en la idea de que ya el Espíritu no está operando, que esa es una parte externa. Y hay muchas personas que comulgan con esto, aunque esto no lo diga la Biblia específicamente. Este es el primer extremo, los cesacionistas. Es un resumen de dónde vienen estas fuentes. El segundo es el otro extremo del mismo movimiento cristiano. Este otro movimiento que nace en Topeka, Kansas, en el año 1901. Oiga esto, hay otro movimiento que nace en el 1901 en Kansas, Topeka, Estados Unidos. Ahí nace un movimiento donde vemos nosotros que este movimiento carismático extremo, porque voy a dejar una base sentada o muy centrada para los que están allí. Nosotros creemos en los dones de Dios. Nosotros creemos en el poder de Dios. Nosotros creemos en las manifestaciones de Dios. Creemos que Dios sigue operando milagros. Pero hay un extremo que hoy en día se está viendo mucho, como sucedió en el siglo II. La misma repetición de esas falsas doctrinas
de los siglos primeros se están repitiendo hoy. No hay nada nuevo. Oiga esto, este movimiento que nace en Topeka en 1901, en Kansas, son de los que piensan que las cosas surgen de Dios, vienen de Dios sin posición bíblica y sin fundamento bíblico. Es decir, que nuevamente retoman la idea de las nuevas revelaciones. Y esas nuevas revelaciones, aunque no tengan peso bíblico, ni Dios lo haya dicho, lo hacen un dogma de fe. Y la gente tiene que creer en eso. Y si no creen eso, no está en el mover del Espíritu Santo, es falso. Por eso han venido falsos profetas, falsos maestros en este tiempo. Y Jesús lo advirtió. Vendrán falsos maestros y falsos profetas. Ustedes tienen que estudiar para que no se dejen meter los dedos en la boca, por favor. Y para esto se están capacitando. Entonces, los que piensan que ya cesó, se pasan toda la vida estudiando la palabra de Dios, pero no buscan la revelación de la misma. Oiga, qué paradójico esto. Las personas que dicen los dones cesaron, ya los dones no están activos, se la pasan toda su vida estudiando, pero no buscan la revelación de la misma. El otro extremo de este mismo movimiento, que es el carismático o neopentecostalismo, cuando hablo de la palabra neo, es nuevo, o más bien nuevo pentecostalismo, oiga lo que pasa, buscan todos los días la manifestación. ¿Será que esto está mal o está bien? Les hago esa pregunta. ¿Será que esto está mal o está bien? Buscar todos los días una manifestación, ¿está mal o está bien? Está mal. Bueno, ¿por qué? Explica allí, mi hermano, ¿por qué está mal? Está mal porque Dios muchas de las veces guarda silencio esperando respuestas del ser humano. Gloria a Dios. ¿Me escucharon? Ahora sí. ¿Me escucharon? Sí, ahí le escucho, ahí le escucho. Sí, que está mal porque de todas maneras Dios muchas de las veces calla y se mantiene quieto esperando respuestas de fe del ser humano. Y con respecto a una de las religiones que niegan la operación de los dones espirituales, son los testigos de Jehová. Ellos niegan la actividad de los dones espirituales. Ok, gracias, mi estimado hermano. Oiga esto, en realidad no es que esté mal que usted busque la manifestación, pero cuando usted dice yo tengo que tener una manifestación de Dios todos los días, Dios se quiere revelar continuamente, lo que hemos aprendido. Dios quiere transformar nuestra vida y manifestarse en nuestras vidas continuamente. Todos los días tenemos una manifestación de Dios. ¿Cuál es la manifestación de Dios? La subsistencia de nuestras vidas es una manifestación de Dios. Estamos en esta vida por pura gracia y misericordia de Dios. Pero cuando yo me refiero a una manifestación que buscan las personas, es que ellos creen que porque oren rigurosamente, Dios está obligado a manifestarse en sus vidas. Oiga, ni en ninguno de los apóstoles esto pasó. Había momentos de silencio en los profetas, en los apóstoles, en Moisés, en David, y clamaban a Dios, Dios respóndeme, ¿por qué no estás? Ellos querían ver a Dios actuar, pero no fue todos los días. Entonces, este pensamiento, ¿a dónde nos lleva? Ojo aquí, hago el equilibrio para que nadie diga, uy, ¿cómo así que el pastor dice que la manifestación debe ser continua? Sí, debe ser continua, pero la forma en que el neopentecostalismo hoy está llevando este extremo es fuera de la Biblia, fuera de lo común, fuera de lo espiritual inclusive, porque si fueran espirituales no hicieran tales cosas como obligando a Dios a que Dios se manifieste. Dios se manifiesta soberanamente en el que Él quiere, como Él quiere, donde Él quiere y a la hora que Él quiere, no cuando yo quiera. Pero mi deber es orar buscando la presencia de Dios, buscando la protección de Dios, buscando el Espíritu Santo, su poder, y obviamente no lo busco simplemente por una manifestación. Lo busco porque mi relación con Dios debe ser continua.
no esperando nada a cambio. Es como que yo oro para que Dios se manifieste. Es como unas maquinitas de esas monedas que le metes unas monedas y te dan un osito. No es así con Dios. Yo oro, entonces Dios está obligado a hacer un milagro en mí. He visto personas de oración no ver la gloria de Dios durante mucho tiempo. Y Dios se les manifestó cuando quiso. Y la gente no quiere entender eso. Entonces, este otro extremo están en polos opuestos. ¿Por qué? Porque los cesacionistas, estos se la pasan estudiando las escrituras, pero no buscan la revelación de la misma. Oiga la diferencia. Los radicales de la espiritualidad que han creado un dogma creyendo que todo tiene que ver nada más con la espiritualidad, que le pasa a muchos creyentes, ojalá no haya aquí. ¿Sabe qué sucede? Que cuando le hablan de estudio, cree que van a perder los dones, cree que van a perder la vida espiritual, cree que se van a secar espiritualmente. En la década de los 90 surgió otro movimiento, se me va el nombre ahorita, donde inclusive tú estudiar una carrera universitaria era pecado, era considerado como pecado. Personas dejaron de estudiar, de capacitarse y crecer en conocimientos profesionales, porque en ese tiempo había un grupo de cristianos que decía que estudiar y profesionalizarse era pagar al Espíritu Santo. Lo más ignorante que he podido escuchar. Otra cosa más ignorante de este movimiento que nos ha dado un coletazo a nosotros es que el estudiar teología también era morir espiritualmente. Que yo sepa, llevo años estudiando y yo no me he muerto espiritualmente. En ningún momento he crecido, sigo creciendo, sigo avanzando. Entonces, lo que ellos decían, lo hacían por temor a que la gente despertara en el conocimiento. Y todavía hay pastores que tienen esa cosmovisión. Le dicen a su gente que la teología es mala. Una vez me tocó confrontar a un pastor, amigo, porque me dijo a mí, yo estaba estudiando, estamos hablando de 13 años atrás, y estudiaba yo teología, 14 años atrás estudiaba teología. Ellos no querían estudiar porque le llamaban teología al estudio de la teología, que eso era del diablo, porque eran neófitos, por así decirlo, con todo respeto, y en realidad eran. Entonces ese pastor me dice, usted lo veo que es como estudiado. Yo le dije, no soy estudiado, pero estoy estudiando teología, me preparo cada día. Me dijo, no, es que la teología es del diablo. ¿Cómo así? Usted se va a secar espiritualmente. Y le dije, no, pastor, ¿usted sabe qué significa teología? Ni siquiera conocía el concepto de teología. Oiga esto, un pastor con años pastoreando, le dije, ¿qué significa la palabra teología? Se me quedó callado, me quedó mirando. Estamos hablando de 13, 14 años atrás. Le dije, explíqueme qué es la palabra teología. Me dijo, no sé. Y bueno, le describí en ese tiempo, le dije, la palabra teología es estudio con relación a Dios o estudio acerca de Dios. Me dijo, uy, yo no sabía eso. Hasta ahora sé que la teología tiene que ver con Dios. Yo le dije, pastor, años usted pastoreando y no sabía eso, qué pena. Entonces me tocó darle una explicación acerca de la teología y él me dijo, yo le pido perdón y le pido perdón a Dios porque no sabía lo que estaba diciendo. Y dije, bueno, pastor, prepárese, capacítese, porque no podemos ser neófitos en la palabra de Dios. Yo estudiaba en ese tiempo virtualmente en Reina Valera 1960, que era virtual y que era directamente de Estados Unidos, y uno tenía que girar después que terminaran, era un diplomado, terminaba y enviaba. Yo, en fin, no terminé la última sección en uno de los estudios que estaba haciendo, porque estaba haciendo 2 diplomados, una licenciatura y un diplomado en ese tiempo, virtualmente. Pero en fin, esta otra parte ha creado un dogma creyendo que todo tiene que ver con la espiritualidad, solamente, sin la escritura, sin el estudio, sin la Biblia. Entonces son 2 extremos, unos creen demasiado y otros no creen. Los que creen demasiado, creen que solamente ellos pensando sobre lo que creen, las cosas están hechas, sin que tengan que ver con ser corregidos y direccionados con la Biblia. 2 extremos. Entonces, este sector que cree que ya cesó, si alguien cae al piso en una iglesia donde el pastor y la membresía está adoctrinada, creyendo que no hay dones, que no hay mover de Dios, si usted cae al piso,
lo toman de vuelta, lo ponen en una silla y le dicen, mire, usted tuvo un ataque epiléptico, ¿verdad? Usted no está bien. Le dan hasta una pastilla, un Alka-Seltzer y demás, y le llaman a un médico, porque dicen, este tiene un ataque epiléptico, aunque sea una posesión demoníaca. Oiga, lo terrible que es esto. Dicen, esa persona tiene una conducta aprendida y viene quizá por razones lógicas acerca del pentecostalismo. Oiga eso. Entonces, cuando usted cae al piso, en esa iglesia le dicen, este es pentecostal. Aunque usted pueda estar bajo una influencia demoníaca, ellos no van a creer que eso es un demonio. Es terrible, pero así hay un extremo, hermano. Y estos son los que piensan que ya todo cesó. El otro extremo, todo es espiritual. Hay iglesias donde si te da un mareo, inmediatamente, yo viví eso, hermanos. Yo, porque pastoreé en un momento dado con personas así. Mire, muchas veces a mí me tocó corregir liberaciones, porque estaban liberando a personas que no tenían demonios. Personas que en su momento creyeron que todo era espiritual. Entonces, si la persona la miraban con un movimiento raro, decían, tiene un demonio. Una vez, lo voy a contar, una persona le estaban haciendo una liberación. Yo soy el pastor de la iglesia. Yo estoy escuchando que están gritando y la señora está diciendo, auxilio, ayúdenme. Yo estoy en la parte de atrás de la iglesia. Y el hermano le decía, cállate, demonio, te reprendo en el nombre de Jesús. Yo no estoy endemoniado. Y le decía a la hermana, mentira, ahí está escondido el demonio. Cuando yo escucho por el Espíritu, inmediatamente digo, hay algo que no está bien. Fui, me paré donde estaba la persona en el suelo con 5 hermanos encima. Uno por allá, uno por el otro brazo, uno por las manos, uno por los pies, otro por acá, y el otro agarrándole la boca. Y yo lo estoy observando, miro a los ojos a la persona, por el Espíritu discierno que no tiene demonio, que es una confusión, y le digo a los hermanos, suéltenla. Pastor, que este demonio está bravo. Le dije, suéltenla, que no hay ningún demonio. Cuando soltaron a la persona, la señora me dice, ay, pastor, gracias, Dios mío. ¿Qué le pasó a estos locos que me tienen agarrado aquí? Simplemente porque me pusieron mano, yo me asusté y de una vez me tiraron al suelo. Yo no tengo demonio, yo estoy bien, pero me dio enojo y al ver que no me sueltan, pues yo tengo que reaccionar porque no sabía qué hacer. Siéntese, le pedí disculpas, le dije, son hermanos que están aprendiendo y yo soy el pastor y yo asumo la responsabilidad y les pido disculpas. Luego agarré a los hermanos, los orienté, los capacité sobre el asunto porque ellos creían que todo era espiritual. Eso hoy en día está pasando en las iglesias lastimosamente. Gente sin el Espíritu Santo que no tiene discernimiento del Espíritu Santo. Entonces hay un problema en este sector que cree que los dones están vigentes, porque los dones están vigentes, pero ellos creen que los dones están vigentes sin asumir la responsabilidad de ellos, ni de la Biblia, ni de Dios. Simplemente dice, están vigentes y los conducimos de la manera que nosotros queremos. Manejamos todo lo que administremos de Dios sin tener que ver con Dios, ni con la Biblia, ni con nadie. Así lo creemos, así lo percibimos y eso es demasiado irresponsabilidad. Eso es una irresponsabilidad brutal, abismal, que hoy en día está llevando a la iglesia a errores y a herejías. Porque todo lo espiritualizan y todo quiere que Dios lo resuelva. Yo vi pastores pagarle a personas, oiga esto, para que no lo demandaran, porque al frotarle, al lastimarle, y me pasó en la iglesia que pastoreaba, porque yo corregí todo eso, y estaba hablando de 10 años atrás. Llega una hermana con diabetes avanzada, ella tiene cajas de muela, cajas de dientes, y el hermano, la persona se fue en liberación, y el hermano tomó a esa persona y la apretó tan fuerte por su boca que le reventó todo por dentro, todo, la reventó. Los hijos de la señora llegaron a la iglesia y dijeron, vamos a demandar a la iglesia
porque esto que hicieron es una irresponsabilidad y principalmente del pastor. Por fortuna, cuando le estaban haciendo la liberación, menos mal que estaba un hijo de la señora ahí, yo intervine y le dije a los hermanos, no le toquen la cara, simplemente oren, no necesitan agarrar. La persona, por esas liberaciones y lo que le hacían con su fuerza, porque no era el Espíritu Santo, le dañaron todo y como era diabética, iba para operación, yo no sé, la boca no podía comer y eso fue un problema. Entonces, cuando no hay un discernimiento espiritual, no manejamos adecuadamente el poder de Dios y los dones, pasan estas locuras. Una vez, hace por ahí unos 15 años, 16 años, a mí me llamaron la atención porque yo dije que no estaba de acuerdo en agarrar a las personas, ultrajarla, apretarle la boca, meterle los dedos a los ojos, y era una ley de esa iglesia que tenían que hacerlo, y que no lo hiciera, que no tuviera acuerdo, que no le iban a permitir. Yo presenté mi desacuerdo y estamos hablando de 16 años atrás. Dije, no estoy de acuerdo porque el poder de Dios no se maneja con la fuerza, es el Espíritu Santo haciendo la liberación. Pero tenía que sujetarme y eso está pasando hoy en día. Entonces hubo una persona que también casi hasta le dañan la retina de los ojos y yo vi todas esas cosas de cerca. Por ejemplo, en el tema de la salud, hay personas que se viven alimentando mal, comiendo azúcar, porque creen que cuando se enfermen Dios lo va a sanar. Una falsa fe, eso es una falsa fe. Si usted no se alimenta bien, se va a enfermar y lo más probable que esa enfermedad lo termine llevando a la tumba. Aliméntese bien, coma bien, cuídese para que no enferme, porque Dios te entregó un cuerpo sano. Entonces, ¿qué pasa con este tipo de personas? Porque no tienen o no entienden que la Biblia, aunque nos dice que pondremos las manos sobre los enfermos y esos enfermos sanarán por voluntad divina y por el poder de Dios, no por tu poder. Por eso hay gente que alude que ellos son los que hacen los milagros. Se proclaman como milagreros. Yo he visto milagros sobrenaturales en mi ministerio, pero no por eso puedo proclamarme un milagrero, ni que yo hago, ni que eso lo hace el Espíritu Santo. Pero hay gente que toma eso y dice, yo soy el que hago los milagros, Dios me usa a mí. Oiga esto, y no le dan la gloria a Dios, que nunca pasa en su vida. El Espíritu Santo te quiere usar, pero no lo llevemos a ese extremo, porque Dios sana a las personas soberanamente, en su poder y en su gloria, y para su gloria. Por eso vemos que no todas las personas por las cuales oramos se sanan inmediatamente. Un conflicto que tuve hace muchos años porque veía personas sanarse de cáncer, sanarse de enfermedades incurables y de llagas y todo, veía el poder de Dios, y cuando veía una persona que no se sanaba le reclamaba a Dios como si Dios estuviera obligado a hacer y a sanar a la persona que yo quisiera. Y Dios me llamó la atención porque estoy orando y le digo, Señor, ¿por qué no sanas a esa persona? Si he visto milagros mucho más increíbles que este, que es más fácil. Estaba aprendiendo hace muchos años y Dios me tuvo que corregir y me dijo, el que hago los milagros soy yo, no tú. Y desde ahí entendí que el poder de Dios obra cuando quiere, como Él quiere y con quien quiere. Yo solamente soy un instrumento. Entonces tenemos que aprender eso. Entonces los extremos que estamos analizando tienen sus vacíos. La neumatología es algo que no se estudia dentro del extremo carismático, porque le dan más valor a la supuesta revelación de las personas que al estudio de la palabra de Dios y de la Biblia, porque no es estudio de hombres, es estudio de la Biblia. La palabra revelación, escriban esto, la palabra revelación significa quitar el velo. ¿Qué significa la palabra revelación? Significa quitar el velo, dejar al descubierto. Esto significa la palabra revelación. La palabra para revelación es apocalipsis o apocalipsis en nuestro español. Apocalipsis es la misma palabra revelación. La palabra griega es apocalipsis y español revelación.
Los que creen que los dones, los que creen en los dones, piensan que Dios les revela la palabra. Yo quiero explicar esto. Sin saber el contexto histórico, el contexto cultural, el contexto lingüístico, estas personas creen que por leer la Biblia ya se le va a revelar el contexto histórico. Nunca he visto una persona que tenga este pensamiento que me dé de manera honesta y de manera real un contexto histórico de lo que lee en la Biblia, porque eso se estudia. Dios nos da la inteligencia, la sabiduría. Si alguno está falto de sabiduría, pídala a quién, a Dios. Pero el apóstol Pablo tuvo que estudiar. Los apóstoles estudiaban. Eran gente que todos los sábados estudiaban la Torá. Se preparaban para Dios. Oraban, ayunaban, buscaban el poder de Dios. Pero eran personas que se prepararon. Los que no creen en los dones piensan que Dios puso maestro y se dedican a estudiar para que los maestros les enseñen. Por eso, en las personas que creen en los dones, hay una ausencia de la palabra de Dios. Miren los dos extremos. Estamos analizando un extremo que dice, todo es estudio. No todo es estudio. Hay que buscar también la revelación de la palabra y la guía del Espíritu Santo y los dones de Dios y la presencia de Dios para vivir espiritualmente. Pero el otro extremo dice, no, solo el Espíritu Santo, estudiar la Biblia no. Y de eso tenemos la iglesia llena. Qué tristeza. A mí me da tristeza ver hoy en día líderes, pastores, predicando y autoproclamándose. Y cuando tú los miras, tú dices, Dios mío, qué ausencia del conocimiento bíblico tienen. Y a causa del desconocimiento bíblico, pues obviamente crean manifestaciones, no son las manifestaciones del Espíritu Santo. Y para ellos esa es su realidad. ¿Y quién lo saca de ahí? Nadie, no hay poder humano que lo saque de allí. No hay ni la Biblia lo saca de ahí porque no la quieren estudiar. La ausencia de estudio de la iglesia hoy en día es abismal. Estos estudios bíblicos y seminarios nos ayudan, nos capacitan, nos ayudan a mejorar para crecer en la palabra de Dios. Pero la gente no quiere. Por eso la iglesia hoy en día, ¿sabe cómo la están tachando los indoctos que tuercen la palabra de Dios? Los ateos denominan la iglesia cristiana de hoy como que no saben nada. Por eso, porque la gente no quiere estudiar, los pastores no se quieren preparar, los líderes no quieren estudiar para que cuando estén pastoreando estén capacitados y altamente preparados por Dios para que puedan enseñar. Cuando estudias te das cuenta de manera fácil que la predicación de la mayoría de estas personas usan mal la aplicación y la interpretación bíblica. Oiga esto, es fácil notarlo. Tú no estudias para volverte seco y vacío, como algunos lo dicen. Eso es falso. Yo me la paso estudiando. Pero si oro por un enfermo, tengo fe que se va a sanar y en el nombre de Jesús se sana. Entonces, no me quita el poder de Dios ni me quita la presencia de Dios. Y esto pasa porque ellos entienden que Dios les revela la Biblia. Oiga esto, Dios te da sabiduría, pero el estudiar la Biblia te toca a ti. Dios no va a estudiar la Biblia por ti. Eso no ha pasado nunca en la historia. Cuando tú escuchas a este tipo de personas, te das cuenta que no tienen un solo versículo revelado, sino que a su interpretación, oiga esto, ellos le llaman revelaciones. Esto está lleno de ese tipo de pensamiento. No, mire la revelación que yo tengo. ¿Cuál es la revelación? La interpretación de ellos. No es porque ellos estudiaron ese versículo bíblico. No es porque ellos hicieron un buen estudio sano de la Biblia para poder tener
una interpretación correcta de ese versículo, sino que ellos se imaginan su revelación y a su revelación le llaman, a su interpretación, perdón, porque no es revelación de Dios, es lo que ellos entienden del texto, le llaman revelación. El apóstol Pablo se dirige a Timoteo y le dice lo siguiente: preséntate delante de Dios aprobado, como un ministro que traza bien la palabra. ¿Sabe qué necesitamos hoy? Ministros, pastores, líderes, hermanos de la iglesia que tracen bien la palabra. Pablo le dice: preséntate ante Dios, delante de Dios, aprobado, como un ministro que traza bien la palabra de Dios. La palabra de Dios no solo debe ser leída. Los reformadores lograron un gran cambio en el mundo porque dieron a conocer la Biblia en su propio idioma. Yo les expliqué inicialmente que no se predicaba en el mismo idioma, pero la Biblia tiene un grupo de lenguaje que es difícil de entender. Por favor, entiendan esto. La Biblia tiene un lenguaje que es difícil de entender, que por mucho que tú te congregues en una iglesia sin estudiar, no vas a interpretar bien la Biblia. La Biblia tiene un lenguaje poético, escriban. La Biblia tiene un lenguaje poético, metafórico, simbólico y cultural. La Biblia tiene un lenguaje poético, metafórico, simbólico y cultural, que la gente no lo interpreta de manera correcta. Y si no lo interpreta de manera correcta, puede cometer errores que le dañarán toda su vida y a los que los escuchen también. Un predicador sin estudiar bien la Biblia es como tener un niño, un arma de fuego y dispararla. Aunque sea inocente, él va a disparar y te puede matar sin querer, porque él no sabe lo que tiene en la mano. Asimismo tenemos los líderes, pastores en casi todas las iglesias. No digo todas porque hay muchos pastores y líderes que se están preparando. No estoy generalizando, pero hay demasiadas iglesias con sus pastores neófitos. No estudian la Biblia y la pasan interpretando mal. Por eso el diablo juega con esas iglesias. ¿Qué es una poesía? Es un lenguaje literario para embellecer un texto, una historia. Es un lenguaje que le da expresivamente una forma a un cántico de belleza, a una historia. Cuando tú lees los salmos te das cuenta que los salmos son ¿qué? Poéticos. ¿Cómo se caracteriza un lenguaje poético? Se caracteriza por expresar la idea, por expresar el sentimiento, por expresar la historia de modo estético y bello. Eso es una poesía. Embellece, le da una composición literaria donde se expresa artificialmente la belleza de las palabras. Esa es la poesía, donde se reúnen todas las palabras finalmente seleccionadas para familiarizar sentimientos, nostalgias, alegría, tristeza, amor, dolor. Por ejemplo bíblico, un ejemplo bíblico, cuando leemos el Salmo 42 hay un versículo que dice: era mi pan, eran mis lágrimas el pan de día y de noche. Este es un lenguaje poético, está en los salmos. Lo repito: eran mi lágrima, mi pan, día y noche. Ahora yo les pregunto, ¿era las lágrimas un pan? Está usando un lenguaje poético. Ejemplo, en el tema de que cuando la Biblia dice Jehová es mi luz, mi roca, Jehová es escudo alrededor mío, aunque también está utilizando la metáfora porque la poesía usa la metáfora. Jehová no es una roca, Dios no es un escudo.
Es un lenguaje para poder dar un acercamiento a lo que el autor está diciendo o lo que el autor interpreta en su alocución. Por ejemplo, la metáfora es un recurso literario que describe algo o a alguien diciendo que es o a veces que no es. Por ejemplo, cuando usted le dice a una persona coloquialmente, oiga, tú tienes, que no se debe decir, ¿no? Para ofender a las personas, tú tienes la cabeza de mango, oiga, cabeza de mango, está usando una metáfora, no quiere decir que su cabeza sea de mango. Esto en un lenguaje ordinario y de vulgo. Oiga, tiene la cabeza cuadrada como un cuadro. En la cabeza de él no es un cuadro, pero está usando una representación para ilustrar lo que él entiende la figura de la persona. Eso es una metáfora. Por ejemplo, cuando tú dices, o los jóvenes frecuentemente le dicen a los padres, oiga, mi mamá y mi papá son cavernícolas en la tecnología. Usted no es un cavernícola, pero su hijo está usando una metáfora para ilustrar que usted no entiende nada de tecnología. Ese lenguaje se usa en la Biblia y tú no lo vas a interpretar y que porque Dios me revela, Dios me revela. Tienes que estudiar. Y si no estudias, no lo vas a interpretar. Y usted me dirá, pastor, ¿cómo lo interpretamos? Pues bueno, cuando lleguen a la parte de exégesis, de homilética, cómo preparar los mensajes, hermenéutica, cómo interpretar la Biblia, la interpretación. Por ejemplo, la Biblia también usa un lenguaje simbólico. Un símbolo en la Biblia es un objeto. Puede ser una persona, puede ser una acción, puede ser un elemento, como el agua, fuego, león. Jesús es el león de la tribu de Judá. Todos los cristianos se imaginan que Él es como un león, como la cara de un león. Él no es un león. Es una metáfora del poder y del reinado del Mesías. No es un león. Y los cristianos que no estudian se imaginan que Jesús viene como un león. No, Él no es Aslan. Él no es Aslan, que es un león físico. Eso es una metáfora que ilustra el reinado. El león reina sobre toda la jungla. Así reina Dios sobre toda la creación. Cuando mencionan al Espíritu Santo, que vamos a llegar a los símbolos del Espíritu Santo, con el agua, con el fuego, con la paloma, con el viento. Él no es un viento, Él no es una paloma, Él no es un aire, es un símbolo. El lenguaje cultural en la Biblia se refiere al uso de idiomas. Para su información, la Biblia que tenemos es origen hebreo y se escribió en 3 idiomas: hebreo, arameo y griego koiné, que era el lenguaje común de la época en el siglo de Jesús. Entonces, tú no me puedes decir que en la traducción que tienes de la Biblia vas a entender la trascendencia cultural, porque Dios te la revela. Dios no revela trascendencia cultural. Usted tiene que estudiarla, hermanito. Pastor que me escucha, hermano que está allí. Nosotros, el índice de nuestro estudio a nivel latinoamericano, nuestra capacidad de leer y querer estudiar es muy mínima en referencia al europeo, al japonés y al asiático, que son mucho más elevados en tema de querer estudiar que nosotros. Nosotros nos gusta empezar algo y no terminarlo. Nosotros empezamos algo que queremos que nos lo den fácil, pero no ponemos esfuerzo y dedicación para aprender y estudiar. Muchas personas sacan excusa y cuando venga otro con una mente ilustre, brillante, bendecida por Dios, ellos quieren tener esa capacidad sin estudiar. Eso se llama mediocridad. No podemos ser mediocres. Y la iglesia tiene que despertar, porque Dios quiere hacernos crecer y trascender. Hay, por ejemplo, padres cristianos que no han querido estudiar, que sus hijos le hacen preguntas sobre la cultura judía, hebrea, sobre algún asunto histórico y no saben responderle, porque solamente tienen 2 versículos y creen que con 2 versículos que saben ya son lo mejor para
para enseñar a sus hijos. Y cuando el hijo que está creciendo con esta cultura que va rápida, estamos en la era digital y de conocimiento más elevada de toda la historia, cuando le hacen preguntas extrañas sobre la Biblia, porque la escucharon hablar de otro, ellos no saben qué responderle, porque no quieren estudiar. Esto no es un regaño, pero es una exhortación. Estudiemos, esfuércense. Ahora mismo yo estoy bien presionado por aprender griego hasta una etapa que ya lo leo, lo escribo y demás, pero muchas cosas me quedan difíciles. Digo, lo voy a seguir superándome y aprendiéndolo y luego voy a aprender bien hebreo. Quiero superarme y crecer para el bienestar de los demás creyentes, para que mañana pasado nadie les traiga cosas raras, por lo menos en la iglesia que yo pastoreo. Y si puedo ayudar a otros pastores también. Pero mañana pasado usted me ven hablando hebreo, me ven interpretando griego y usted dice, wow, qué bueno, el pastor está elevado, está fuerte en conocimiento. No, no es que estoy fuerte, es que me esfuerzo cada día por aprender lo que muchos de ustedes no quieren hacer. Investigo, estudio, compro libros, leo libros, estudio en la universidad. Entonces, la Biblia es un lenguaje, es un recurso que se refiere en términos culturales a diferentes idiomas, costumbres, metáforas que no son las mismas que usamos y formas de pensamiento que son de formas culturales. Por ejemplo, ¿en qué idioma original se escribió la Biblia? Se escribió en hebreo, arameo y griego. Esas tres partes. Seguimos acá porque ya terminamos para seguir a la segunda fase. Por eso hay miembros de las iglesias que cuando escuchan algo parecido con lo que yo les estoy hablando y una persona les corrige y le dice, mira, eso no está bien en la Biblia, ¿sabes qué hacen? Se enojan y comienzan a decirte que tú no tienes al Espíritu Santo porque tú no tienes la revelación de la Biblia. No es que tú no tengas la revelación de la Biblia, es que tú no estás de acuerdo con la mala interpretación de ellos por no estudiar la Biblia. Y son personas necias que no se dejan corregir. La Biblia dice que los enemigos serán los de tu propia casa. La Biblia dice que los mismos de tu casa son los que estarán en la guerra. La Biblia dice que tus enemigos serán los cercanos. Eso es lo que ellos interpretan cuando se les corrige. El sector que no estudia, todo lo toma literal. Todo lo toma literal. Entonces, desde que alguien le corrige, ya es un mal ejemplo, está apagado, no tiene el Espíritu Santo. Porque todo lo toman literal. Todo lo interpretan siempre de forma interpretativa personal y no como la historia y como la misma Biblia lo da a entender. La palabra de Dios tiene que ser estudiada. Cada pasaje de la Biblia tiene un contexto. Y ahí le suelto esto. El Espíritu Santo no te revela el contexto. Él te ilumina en el escrito, pero tú tienes que estudiar el contexto. Todavía toda la historia que hemos estado estudiando hasta nuestros días sobre el Espíritu Santo, por ejemplo, el gran despertar en el siglo XVIII con John Wesley. Después de ese gran despertar donde muchas personas venían a Dios, el Espíritu Santo los llenaba, viene el siglo XVIII donde surgen predicadores itinerantes que van de un lado a otro predicando y hacen campañas. Luego viene el movimiento de Topeka en 1901, desde la calle de Azusa en 1906 con William Seymour, y de ahí se dispara y nace la nueva ola del neopentecostalismo, porque tomaron la experiencia de la calle de Azusa sin estudiar la Biblia. Entonces dicen que el Espíritu se debe mover de acuerdo a lo que ellos piensan e imaginan y no a lo que dice la Biblia. Entonces, hoy en día hay una alteración de lo espiritual y de lo divino, lo cual Dios no está de acuerdo con eso, ni la Biblia está de acuerdo con eso, ni los que estudian la Biblia estamos de acuerdo con eso. Porque estamos usando la espiritualidad por encima de la Biblia y eso debe ser paralelo.
yo debo ser, debe ser equilibrado. Yo debo tener conocimiento, pero debo también ser espiritual. Debo ser espiritual, pero debo tener conocimiento y estudiar. Hay personas que van a los extremos. ¿Para qué se ponen a estudiar si eso no es nada que esto? Bueno, cuando vienen problemas que vienen desde el gobierno, que vienen desde lo que hoy está sucediendo, como los jóvenes que se autoproclaman como animales, terian, no saben cómo responder ante estas situaciones porque no estudian. Y simplemente demonio, vienen demonios por todos lados. Aunque puede ser una influencia demoníaca, yo debo tener un sustento bíblico y una enseñanza para mi gente para que aprendan y no se confundan. Pero eso no lo hacen porque no estudian. Y el segundo punto que vamos a tocar en el día de hoy es la naturaleza del Espíritu Santo. Segundo punto, la naturaleza del Espíritu Santo. Después de ver ese panorama histórico, vamos a ir a la naturaleza del Espíritu Santo. Y ustedes escribieron en la clase pasada la raíz de la neumatología, ¿cierto? Que viene de la palabra griega neuma, que es para espíritu y viento. Es el Espíritu Santo, el estudio acerca de la persona del Espíritu Santo. Cuando estudiamos neumatología con la persona del Espíritu Santo, su obra en las diferentes eras y cómo se relaciona con Cristo, la palabra, los incrédulos y demás, tendremos un pensamiento amplio acerca del Espíritu Santo. Vamos a lo que es la naturaleza y esencia del Espíritu Santo. Por ejemplo, el Espíritu Santo es una persona distinta, conocible y sensible. ¿Tienen la Biblia allí, por favor? Porque vamos a tomar muchas Biblias. Él posee atributos de la personalidad. Por ejemplo, él tiene intelecto, es decir, sabiduría, conocimiento. En el capítulo 14 de Romanos, verso 26, lo leemos en Reina Valera. Si le llega la imagen normal ahí para que alguno de los hermanos lo lea. 14:26 del Evangelio según San Juan. Evangelio según San Juan, capítulo 14, verso 26. Evangelio según San Juan. ¿Lo pueden leer allí? Adelante, mi estimado. Pastor, me corrige, Dios le bendiga. ¿Es Romano o el Evangelio de Juan? Juan, Evangelio según San Juan. Déjeme abrir también la Biblia acá. Bueno, aquí, en la pantalla, ahí aparece la pantalla, dice, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Correcto. Fíjense algo importante. Él enseña. Alguien que no tiene capacidad de sabiduría, conocimiento, no puede enseñar. Entonces, vamos a describir al Espíritu Santo como una persona. Yo les pregunto, para ustedes, ¿qué es una persona? ¿Qué es una persona para ustedes? Vamos a interactuar un poquito en estos pequeños minutos. ¿Qué es una persona para ustedes, amados? Es un ser humano. Un ser humano. Ok. Descríbame cómo es un ser humano. Persona es aquella que tiene uso de razón, puede pensar. Muy bien, uso de razón, puede pensar. ¿Qué más tiene una persona? ¿Qué compone una persona? ¿Qué es? Tiene la capacidad de sentir. Muy bien, capacidad de sentir. ¿Quién más quiere opinar? Vamos a Es una
persona que por lo menos puede pensar, hacer cualquier cosa, una persona que analiza primero de lo que va a hacer o realizar y después lo ejecuta. Bueno, Así es lo que hace una capacidad de análisis, muy bien, capacidad de análisis. ¿Quién más? Una persona, Eh, la que tiene virtudes y tiene defectos. Tiene virtudes, bueno, puede tener defectos. En este caso, diríamos que tiene capacidad moral, traduciendo. Exactamente. Muy bien. pues mentales, cognitivas, tiene pensamientos, intelecto, emociones y sentimientos, espíritu y propósitos. Correcto, tiene propósito, tiene capacidades cognitivas, pensamiento. Hemos en todo esto, ustedes mismos han descrito lo que es una persona. Tiene el Espíritu Santo, ¿sí? Adelante. Pensé que alguien iba a opinar. Ustedes han descrito una persona. No han descrito un objeto, no han descrito un animal, han descrito a una persona. Eso significa que ahorita vamos a buscar esas cualidades en el Espíritu Santo a ver si es una persona. Porque los creyentes cuando estudian neumatología, aunque tienen conocimiento que el Espíritu Santo es un ser, no lo tratan como una persona. Y eso es un error. Llámelo idiomático, llámelo en el término de interpretación, llámelo en el término de comprensión, llámelo en el de lo que usted pueda llamarlo. En cuanto al Espíritu Santo estaríamos cerrados en esa parte. Si comprendemos que Él es un ser, pero lo tratamos como una cosa, Él no es una cosa. Ahora vamos a buscar estas cualidades en el Espíritu Santo. Primero, ya vimos que tiene que intelecto. Vamos a descubrir una sola cita bíblica, aunque pueda darle otras. Y es más, este material se lo voy a hacer llegar a ustedes. Lo vamos a preparar junto con un cuestionario y se los voy a enviar. Por ahí van a ir otros textos bíblicos para que lo sigan estudiando. La idea es que ustedes no solamente se queden con lo que les demos aquí, que ustedes investiguen y el material que le damos lo estudien. Y le aseguro que en este año, mire, este año va volando. De aquí a diciembre, los que no quisieron estudiar, los que rechazaron, se van a arrepentir y a lamentar. Inclusive, pues eso lo dejamos para finales, no se desconecten hasta el final porque los últimos 5 minutos tengo que darle una pequeña información y un recorderio. Seguimos, ya entendemos que el Espíritu Santo tiene ¿qué? Intelecto. Ahora, describieron ustedes que emociones, pero la Biblia dice en Efesios capítulo 4, versículo 30, que no contristéis al Espíritu Santo, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Oiga, contristar, entristecer. Tenemos, ahorita tomas otras, esas, para que ellos las anoten allá, Efesios 4:30. Oigan lo importante que es esto, que él tiene capacidad de intelecto, pero ahorita también tiene emociones. Hay otros textos bíblicos más, pero eso se los vamos a mandar para que podamos avanzar en lo que respecta al tiempo. Él hace la obra que solo una persona puede hacer. ¿Cómo así? Él responde a tu necesidad, a mi necesidad y a las acciones de las otras personas. Por ejemplo, Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Vamos a leerle este texto. Discúlpeme, Primera de Timoteo. Léanlo, si quieren. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Ok. Pero el Espíritu dice, ustedes describieron que una persona habla, pero el Espíritu también habla. Entonces no viene siendo un poder, no viene siendo una manifestación de Dios. ¿Quién es el Espíritu Santo? Lo descubriremos, tranquilos. Aquí vemos que Él habla y ordena, ¿verdad? Vamos a el capítulo Juan capítulo 16,
versículo 7. Pueden leerlos allí. Ayúdenme con la lectura bíblica para que estén atentos, tengan la Biblia allí. Ustedes me van ayudando con los textos bíblicos, ahí se los colocan también en pantalla. No sé si tenemos buen internet. Sí, adelante. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si yo me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si yo me fuere, os lo enviaré. Ok, fíjense algo importante, dice el Consolador. La palabra él es un pronombre masculino. Nunca van a encontrar en la Biblia que el Espíritu Santo tiene connotaciones o relación femenina. Siempre van a encontrar el pronombre él o un pronombre que lo califique con el término masculino. No significa que el Espíritu Santo tiene un cuerpo como nosotros y tiene un sexo masculino como nosotros. No significa literalmente eso. Lo que se habla bíblicamente es lo que vamos a estudiar, porque escuché a un líder de religiones raras que decía que el Espíritu Santo es la parte femenina de Dios. Oigan, eso es herejía. Lo que quiero hacer este paréntesis para que ustedes entiendan que siempre van a encontrar el pronombre masculino para referirse al Espíritu Santo. Nunca dice la Espíritu Santa. No, eso no está en la Biblia. Ahora, si ustedes escuchan una locura de esa, ¿qué es lo primero que ustedes van a hacer como estudiante? No, estudiamos que el Espíritu Santo nunca se relaciona, y lo vimos en la Biblia, con términos masculinos. Entonces, eso que le está diciendo es falso. Es importante que lo estudiemos. San Juan capítulo 15, versículo 26. Vamos a leer San Juan capítulo 15, versículo 26. Rápidamente colabórenme. Tengan las Biblias listas ahí para que me ayuden con la lectura bíblica. Adelante. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. Ok, si alguien da testimonio, será que tendrá capacidad de conocimiento, de sabiduría y de hablar. Estamos describiendo una persona. Los testigos de Jehová lo llaman como una fuerza impersonal. Algunas religiones, como el budismo, llaman la religión como una actividad, una energía impersonal. Él no es impersonal, él es personal, es una persona. Él no es cualquiera, él no es una cosa, él es una persona. Ahora, cuando nosotros decimos la primera persona de la Trinidad, la segunda persona y la tercera persona, es porque la Biblia hace una distinción categóricamente acerca del Dios Padre, el Dios Hijo y el Dios Espíritu Santo. No es que son tres dioses, los tres son Dios. Cuando estudien la segunda parte de este tema, que yo les explique la Trinidad, mire, hermanos, si a ustedes no les queda claro de ahí, ¿dónde más van a aprender esa parte? Porque en la Trinidad, cuando estudiemos y lleguemos a esa parte, vamos a encontrar una sola esencia. Dios es una sola esencia, tres personas distinguibles, que las vemos literalmente en la Biblia. Jesús dice, les enviaré al otro. El otro vendrá, el Paracleto vendrá. Significa que Jesús está diciendo, Él va a tomar mi posición y va a seguir la obra. Vemos claramente aquí que Él testifica y enseña. Eso lo puede hacer una persona. No lo puede hacer una persona que no tenga capacidad cognitiva. Ustedes lo describieron allí, capacidad de razonar, de pensar. Él guía también. Por eso cuando ves a Romanos capítulo 8, versículo 14, dice la Escritura que los que son guiados por su Espíritu Santo son hijos de Dios. Él guía a las personas. Entonces, Él separa a los individuos para el servicio. Cuando lees Hechos capítulo 13, versículo 2, vamos a leerlo, por favor, porque quisiera leer todos los textos bíblicos, pero algunos los vamos a leer para darle a ustedes estructura bíblica
y soporte bíblico estudiado. Vamos a Hechos capítulo 13, versículo 2. Léanmelo allí rápidamente. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a lo que os he. Correcto. ¿Quién dijo? El Espíritu Santo. ¿A quién apartó? A Pablo y a Bernabé para el servicio. O sea, que el Espíritu Santo aparta para el servicio. Esto no lo hace un ser impersonal, una fuerza activa. Esto lo hace una persona. Al Espíritu Santo se le atribuyen cualidades que son evidentes cuando está relacionándose o tratándose con una persona. Por ejemplo, el Espíritu Santo demanda obediencia. Vamos a Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, versículo 9, por favor. Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, versículo 9. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar, cerca de la hora sexta. Hechos capítulo 5, versículo 3. Hechos capítulo 5, versículo 3. Y dijo Pedro a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que ministres al Espíritu Santo? El 4. Para que ministres Sí, el 4 también. al Espíritu Santo. Y sustrajeses el precio de la heredad, reteniéndola, no se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres sino a Dios. Exacto. Cuando mira del versículo 3, en su contexto está hablando del Espíritu Santo y el apóstol lo relaciona que le ha mentido a Dios. A mentirle al Espíritu Santo es mentirle a Dios. Este es uno de los versículos que nos demuestra que el Espíritu Santo no es una cosa, no es un ser abstracto, no es un ser separado de la deidad, es Dios. Por ejemplo, él puede ser insultado. Hebreos capítulo 10, versículo 29. Ahorita me preparan Hechos 10, 19 porque me equivoqué con el versículo que leyó el pastor Gerson y resulta que no era el 9 sino el 19. Hechos 10, 19. Vamos. ¿Hebreos qué? Hebreos capítulo 10, versículo 29. 29 o 19. Hebreos 10, 29. Por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Así que preguntó, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Hebreos 10, 29. 10, 10, 29. Hebreos. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Ok. ¿Se dan cuenta aquí que el Espíritu puede ser insultado? Puede ser entristecido, puede ser insultado. Hacer afrenta es insultarlo. Pueden blasfemar contra el Espíritu Santo. Anoten este texto bíblico, Mateo capítulo 12, versículo 31, la blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Y qué es la blasfemia contra el Espíritu Santo? Atribuir un milagro, una acción del Espíritu Santo, atribuírsela a Satanás. Esa es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Aquel que blasfeme contra el Espíritu Santo dice que será castigado severamente, no tiene perdón. Esto es referido gramáticamente en el sentido masculino. En las veces que estudiamos aquí al Espíritu Santo, siempre se refiere en el sentido gramatical, en el sentido masculino. Entonces, una pregunta. señor. Disculpe.
Con respecto a la blasfemia del Espíritu Santo, con el ejemplo que usted está dando a la manifestación, que se lo atribuyen a Satanás, un ejemplo cuando los fariseos y los escribas le dijeron a Jesús que por el espíritu de Belcebú echa fuera demonios. ¿Eso fue una blasfemia contra Jesús o contra el Espíritu Santo? Contra el Pregunta. Espíritu Santo. En ese capítulo 12 de Mateo 31, ahí nos habla de quién está blasfemando. Por eso el Espíritu, Jesús dice, no han blasfemado contra mí, sino contra el Espíritu Santo. Y la blasfemia es la atribución que ellos hacen a Satanás de una obra que el Espíritu Santo está haciendo. Es tremendo y es lastimoso. Déjeme que estoy fluyendo acá. El Espíritu Santo es Dios existiendo en la tercera persona de la Trinidad. Recuerde que cuando hablamos de personas, estamos haciendo una distinción categórica que la misma Biblia... No se le escucha, pastor, no se le escucha. Tiene el micrófono cerrado. Gloria a Dios. ¿Ahí me están escuchando? Sí, señor. Gloria a Dios. Bueno, el Espíritu Santo es Dios existiendo en la tercera persona de la Trinidad. La prueba de su deidad. Vamos a probar la deidad del Espíritu Santo, ¿ok? Esto es apoyado bíblicamente. Por ejemplo, cuando Pedro se refiere, lo acabamos de leer en el capítulo 5 de Hechos de los Apóstoles, en el versículo 3 y 4, nos damos cuenta que en esta relación Pedro está apuntando directamente hacia Dios. Cuando vemos que el Espíritu Santo en Hechos capítulo 5, 3 y 4 es llamado Dios, estamos no solamente hablando de una manifestación de Dios, estamos hablando de Dios. Cuando nos referimos al Espíritu Santo como una manifestación de Dios, estaríamos cometiendo un error y una herejía grave. Tú no puedes decir que el Espíritu Santo es una manifestación de Dios. No, no es correcto. Él no es una manifestación. Él es Dios. Vamos a comprobarlo. Vamos a ir a la Biblia. Cuando miramos en Génesis 1:2, vemos que el Espíritu Santo se paseaba sobre la faz de las aguas. Estaba la tierra, estaba el agua, Dios crea la tierra, separa la tierra del agua. Estamos viendo su relación con la creación. Cuando vamos a la escritura en Jueces, capítulo 3, versículo 10, se le dice el Espíritu de Jehová. Ese es en el Antiguo Testamento, se le llama el Espíritu de Jehová. En Génesis dice el Espíritu de Dios. En Jueces dice el Espíritu de Jehová. El Espíritu de Jehová, el Señor, Isaías capítulo 61, versículo 1. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, la profecía sobre el Mesías. Aquí está hablando categóricamente, identificablemente está el Espíritu Santo. Desde el Antiguo Testamento se identifica que ahí está el Espíritu de Dios en la historia bíblica. Por ejemplo, vamos a ver su relación con el Hijo. Cuando vemos que Él es llamado el Espíritu de Jesucristo. ¿Sabían ustedes que Él es llamado el Espíritu de Jesucristo? Vamos a leer Filipenses capítulo 1, versículo 19. Rápidamente, Filipenses capítulo 1, 19. Filipenses 1, 19. Por favor, ayúdenme a leerlo allí. Vamos lo más rápido posible, amados. Vamos a Filipenses 1:19, ayúdenme rápidamente. Filipenses 1:19, porque sé que por vuestra oración y la Suministración. Y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza, que en nada seré avergonzado, antes bien
con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Exacto. Vemos allí que dice el espíritu de quién? De Jesucristo. Pero vamos a ver y a distinguir varios versículos bíblicos. ¿Por qué tanto nos habla del espíritu de Cristo? ¿Qué es ese espíritu de Cristo? ¿Será que hay dos espíritus, el espíritu de Cristo y el espíritu de Dios? No, es el mismo Espíritu Santo. Esto en relación con Jesucristo, porque vemos el compromiso de unidad de la deidad. Por ejemplo, cuando dice la Escritura, ya lo doy el versículo bíblico para avanzar, y por cuanto soy hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama Abba Padre. Gálatas capítulo 4, versículo 6. Fíjense lo importante que ya tenemos dos versículos que comprometen que está el espíritu de su Hijo, el espíritu de Jesucristo, lo dice claramente. Ahora vamos a leer dos versículos bíblicos más y ayúdame rápidamente, mi amado. Romanos capítulo 8, versículo 9. Vamos a ponerle sabor y aceleramiento en esta última parte porque está interesante. Romanos capítulo 8, versículo 9 dice: mas vosotros no vivís según la carne. No vivís según la carne. Léelo, mi amado, tranquilo, léelo. Dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Y si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Ah, ¿cómo es así? Estamos descubriendo aquí que hay dos espíritus, hay uno. ¿Cómo es? Pues es la relación directa que tiene el Espíritu de Dios con el Espíritu de Cristo. Vamos a Primera de Pedro capítulo 1 verso 11. Miren esto interesante, porque con esto vamos a redondear la idea de que es el mismo Espíritu. Ahora lo vamos a ver operando en el Antiguo Testamento. Primera de Pedro 1, 11. Rápidamente, amado. Dice, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Oh, el Espíritu de Cristo anunciando y comunicando a través de los profetas del Antiguo Testamento. Ahora, el mismo Espíritu que comunicaba en ese tiempo, ese mismo Espíritu que ahora está en nosotros, y lo leímos en estos versos bíblicos. Entonces, ¿qué Espíritu es? El mismo Espíritu Santo. Esta es la relación directa que tiene el Hijo con el Espíritu Santo. Y esta es una prueba más de la deidad del Espíritu Santo. Ya descubrimos que el Espíritu Santo es una persona, descubrimos que tiene relación con Cristo, descubrimos que es Dios. Ahora vamos a probar su deidad en los atributos. Un atributo, recuerden, que son cualidades por las que podemos describir una persona, un objeto o algo. En este caso, el Espíritu Santo. Vamos a describir y a comprobar que el Espíritu Santo es Dios de acuerdo a los atributos que tiene. ¿Estamos de acuerdo? ¿Están listos? Vamos a comprobarlo. Abróchense los cinturones, porque él... Pregunta. Señor, pregunta. Podríamos decir que antes que Adán y Eva pecaron, el Espíritu Santo estaba en ellos y se retiró después del pecado, del caer en pecado. No podemos hablar de una habitación del Espíritu Santo porque no estaríamos siendo bíblicos. Ellos vivían en el Espíritu y en la presencia de Dios eternamente. No, así que si hablamos de manera general, el Espíritu Santo estaba en ellos. Ellos vivían con el Espíritu Santo. Ellos estaban en la gloria, en la plenitud. No necesitaban la ayuda del Espíritu Santo como la necesitamos nosotros, porque ellos la tenían plena. Estaban en la plenitud de la vida de Dios, ¿verdad? Así que el Espíritu Santo viene a morar a causa en nosotros de que en esta vida caída o en esta
naturaleza caída no podemos vivir plenamente en Dios. Y Él es el que nos ayuda y nos regula nuestras emociones morando dentro de nosotros, nos regula y nos estabiliza en cuanto a la tendencia o la inclinación al pecado para que vivamos una vida plena en Dios. Pero recuerde que Adán y Eva vivían en la plenitud. Por eso dice que fueron expulsados de la gloria de Dios, de esa presencia permanente que los hacía completo. Así que nosotros ahora, viene el Espíritu a morar a causa que no vivimos en una plenitud. Él nos hace vivir en la plenitud de Dios, aunque todavía en esta naturaleza humana tenemos una inclinación hacia el pecado. Él es el que regula y controla la morada que hace en nosotros para que vivamos y experimentemos en Jesús una plenitud. Por eso el creyente renovado y regenerado por el Espíritu Santo vive para Dios, se consagra para Dios y es un verdadero creyente. El Espíritu que no mora, el Espíritu Santo que no morando en la persona no tendrá la capacidad de vivir para Dios, consagrarse para Dios e inclinarse al bien en cuanto a lo moral y a la virtud. Esa es la respuesta, mi amado. ¿Alguna otra pregunta? Pastor, una pregunta. Sí. Tengo, dos preguntas. Disculpe. Hace referencia al Espíritu de Cristo, ¿cierto? Sí. ¿Por qué no de dónde aparece la palabra Cristo y no el Espíritu de Jesús? Esa es la primera. Y la segunda es, cuando Jesús está en la cruz, dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Ahí está haciendo referencia a lo que lo mantiene vivo a él o al Espíritu Santo. Ok, excelente pregunta, muy bien. Bueno, recuerde que en la otra parte dice Jesucristo. Recuerde que la palabra para Señor, que se le decía a Cristo, el uso que usaron los discípulos para Cristo para Jesús era Cristo o Kurios, que es la palabra griega para Señor. Ellos no se referían a Jesús como Jesús. El apóstol Pablo es que viene a adoptar ese lenguaje. Si usted revisa los evangelios, no vas a encontrar que los discípulos se mencionan o se dirigen al Señor Jesucristo como Jesús, como Jesucristo. Ellos se mencionan como Señor. Ese era el lenguaje que manejaban. Kurios, que es la palabra para Señor. En el Antiguo Testamento es Adonai. Cristo es la traducción de Mesías, de ungido, al Nuevo Testamento. Recuerde que estamos leyendo esta Biblia traducida del latín y del griego, ¿verdad? Entonces, si lo lees en hebreo, vas a encontrar esa palabra Cristo como Mesías, Mesías. Vas a encontrar esa palabra, mas no vas a encontrar Cristo en el Antiguo Testamento en hebreo. En el Nuevo Testamento encuentra Cristo, que es la misma palabra para Mesías, que significa ungido. Pablo es uno de los que escribe sus cartas y le llama Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, el Cristo, ¿verdad? Se usa ese lenguaje posterior a los apóstoles que vivieron junto con él. Cuando Jesús entrega en la cruz, esa es la primera respuesta de la primera pregunta. La segunda pregunta, cuando tú dices que Jesús, en tus manos encomiendo mi espíritu. Recuerden que Él también era un humano como nosotros y no era que estaba dando el Espíritu Santo. Esa palabra traducida en su lenguaje está encomendando la vida misma de Jesús humano al Dios verdadero que en ese momento no estaba muriendo en la cruz. Porque recuerde que ahí estaba la persona de Cristo. Dios no muere en la cruz. Les voy a explicar esto porque esto es una confusión tremenda y se lo tengo que explicar bien. Está el Padre, la persona del Padre, la persona del Hijo y la persona del Espíritu Santo. Pero en la esencia es un solo Dios. Recuerden que no hay tres dioses, es un solo Dios. Pero la persona de Jesucristo se encarnó, vino a la tierra y vivió como nosotros y vimos su gloria, dice la palabra. Él vivió como un humano, tuvo sed, lloró, se entristeció, tuvo hambre, se enojó, ¿verdad? Murió en la cruz. Recuerde que Dios no puede morir. La persona de Cristo estaba en la cruz.
Por lo tanto, Él está entregando su hálito de vida a Dios Padre. Esa es la acertación más adecuada acerca de la expresión de Jesús, porque más que todo es una expresión, no es que Él está entregando el Espíritu Santo, porque nadie puede matar al Espíritu Santo, ¿verdad? Ahí está muriendo la persona de Cristo. ¿Correcto hasta allí? Pastor, una preguntita por acá aparte y usted permita que yo retroceda un Tranquilo, tiempo tranquilo. más atrás. Cuando él nace, incluso desde el profeta Isaías se había anunciado que vendría el Salvador. Porque, por ejemplo, en el profeta Isaías se dice que vendría el Hijo del Hombre y que sería llamado Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y nuevamente se reencarna en el Nuevo y ya se confirma ya cuando ya está en el Nuevo Testamento. Cuando leemos, por ejemplo, el Evangelio de San Mateo, perfectamente cuando Juan el Bautista, Juan el Bautista decía, el que viene tras mí no soy digno no es digno de yo calzar sus pies. Ya se había confirmado y profetizado. Por ejemplo, cuando Jesús nace, entonces, ¿a dónde viene la palabra Emmanuel? Cuando se traduce Dios con nosotros, ya se manifiesta, ¿sabes? Ya aparece una manifestación gloriosa en el nacimiento de Cristo. Esa última parte, ¿qué fue lo que dijiste? Que no te escuché bien. Que ¿dónde más o menos se confirma que viene la palabra Emmanuel? Porque, por ejemplo, dice, viene el Salvador, el Hijo del Hombre, y llamarán su nombre Mesías, llamarán su nombre Emmanuel, disculpe. ¿Sí? Dice Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. ¿Ya? Pero ya usted está hablando de el Mesías, Yeshua HaMashiach, o como se traduce en todos los idiomas Jesucristo. ¿De dónde viene Emmanuel? Ah, ya, ok. Obviamente lo está usando el profeta Isaías y hay dos vertientes sobre ese nombre que es Dios con nosotros. Cuando Dios viene a la tierra, obviamente había una profecía que se tenía que cumplir y vino a través de Jesucristo. Dios habitando con el hombre o estando con el hombre. Es la profecía del profeta Isaías para denotar que Dios iba a habitar personalmente en la tierra. Por eso dice el mismo Isaías, y vendré y los salvaré. El mismo Dios que creó los cielos y las tierras tenía que venir a este mundo a salvar la tierra y vino en la persona de Jesucristo. Jesucristo, vamos a usar la palabra preexistente, Él es preexistente. Antes que este mundo existiera, ya Él estaba en esta tierra. Por eso Él dice, Padre, ahora pues glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Esa gloria antes de que el mundo fuese y ese Jesús que existía antes que el mundo fuera está en el capítulo 1 de San Juan. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Y ese verbo en el versículo 14 de Juan 1 dice, se hizo carne. Si hablamos de que el verbo era en el principio, el verbo era Dios y el verbo se hizo carne, estamos hablando de que esa persona identificable en la Biblia, que es Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, que es eterno. ¿Sabe qué significa la palabra eterno? Que no tiene principio ni fin, que no fue creado, es un ser no creado. En el capítulo 9 y versículo 14 de Hebreos también tenemos que el Espíritu Santo es eterno, no es un ser creado. Ya vemos, como estamos estudiando sobre el Espíritu Santo, pero no me quiero adelantar, vemos de que el Espíritu Santo no es creado, Hebreos 9:14, Jesús no es creado, capítulo 1, verso 1 de San Juan en adelante, vemos de que Él se hizo carne y cuando miramos que el único Dios eterno es el que hizo los cielos y la tierra, pero el Espíritu Santo es eterno y Dios es eterno, ¿cómo identificamos allí que ellos son Dios? Pues lo identificamos por los atributos. Jesús es eterno,
el Espíritu Santo es eterno, Dios es eterno. Pero son tres seres que tienen esencia diferente. No, es una sola esencia. Eso es lo que lo hace ser un único Dios. Porque si decimos que Jesucristo tiene una esencia, el Espíritu Santo tiene otra esencia y Dios tiene otra esencia, hablaríamos de tres dioses, triteísmo o politeísmo, y eso es herejía o falsedad. Entonces, ese Emanuel es una profecía de Dios mismo viniendo a salvar a su pueblo. Pero en Isaías 43, 10 dice que Él es el único Dios y fuera de Él no hay quien salve, ni habrá Dios después de Él ni antes de Él. El único Dios salvador es Jesucristo. ¿Y sabe qué significa Jesús? Salvador. Así que cuando viene Jesús a salvar al pueblo, está hablando la descripción de que Dios mismo vendría a salvar a su pueblo. Por eso Jesús es Dios. Él, la persona de Jesucristo. Entonces, cuando tenemos Jesús habitando en toda su gloria, el unigénito del Padre, el Padre no es que muere en la cruz. Pero esta es la confusión más grande que tiene la gente. Porque si Dios muriera, entonces Dios fuera limitado y no fuera eterno. Ni muere, nadie le quita la vida, pero Jesús se hizo carne y tomó una naturaleza humana. Oiga este misterio. La naturaleza humana de Jesús fue para redimirnos. Su sangre fue real. Su sangre nos fue derramada en la cruz del Calvario. Y Él vivió como toda una persona. Nació, creció. El capítulo 2 de Lucas se da cuenta que Él tuvo 12 años, tuvo una infancia, una niñez, una adolescencia. Volvió en la vida adultez y vivió, habló, predicó, se dolió, le dolió la crucifixión porque Él se dolía, sentía el dolor. Él lloró en la muerte de Lázaro en el capítulo 11 de Juan. Vemos que Jesús lloraba, tenía sentimiento, era una persona. Y Él dice, yo y el Padre uno somos. Está haciendo gramaticalmente una distinción, que hay un Padre y que Él también es uno con ese Padre. Cuando Él dice que enviará al otro consolador, al consolador, el cual vendrá, procede del Padre, que no hemos llegado a esos versículos, más adelante vamos a llegar y yo creo que ya no nos da tiempo, que procede del Padre y que Él enviará. Vemos ahí la distinción clara en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Tres personas distinguibles. En el bautismo de Juan es una de las maneras más descriptivas para ver el oficio de la Trinidad operando. Vemos al Hijo siendo bautizado, vemos al Espíritu Santo que desciende como paloma, es una teofanía de Dios. La palabra teofanía es la palabra teo para Dios y fanía es una aparición de Dios al humano. Dios se manifestó al humano, es una manifestación de Dios. No que el Espíritu Santo es una manifestación, sino que Dios se manifiesta al hombre. Vemos al Espíritu Santo y al Padre hablando en el cielo. Tres personas distinguibles en un mismo acto. Y en toda la Biblia están distinguibles. Por eso en teología se llaman personalidades. Es decir, que tiene cada uno sus personas que son diferentes en personalidades, pero uno en esencia. Los tres son Dios. Eso se llama, podríamos llamarle triunidad. Esa palabra triunidad es la palabra más aceptada para describir la personalidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en un solo Dios. Que eso es lo que no entienden los unitarios, los unicitarios, los testigos de Jehová, los mormones, lo que no entienden los adventistas, que hay tres personas distinguibles habitando en una sola esencia. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo subsisten en ese único Dios verdadero, que los tres son Dios. Ya no nos queda mucho tiempo. ¿Tienen alguna otra pregunta o nos vamos con preguntas porque tendríamos que dar otra segunda? Sí, adelante. Sí, pastor, porque usted acaba de mencionar sobre todo, sobre esa parte de Jesús es Dios, o sea, de todo eso de que Jesús unificado con el Padre y con el Espíritu Santo, pero sin embargo sigue siendo la Trinidad, o la triunidad como usted le llama, pero como usted dice, hay muchas religiones que la confunden. Correcto. Pero inclusive escuché una vez que
la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia decían que el bautismo solo se hace en el nombre del Señor Jesús, que no había Dios y no había el Espíritu Santo. Y entonces, y malinterpretaron la cita esa cuando usted menciona que Jesús es Dios. Digo que ellos malinterpretan esa parte porque piensan que Jesús hace todo y Dios y el Espíritu Santo no actúan allí. Sí, correcto. Ellos lo que tienen es un problema en las personalidades. Cuando los unicitarios hablan de lo que los trinitarios son, practican triteísmo, que son tres dioses, es falso. Nosotros tenemos un solo Dios, pero ese solo Dios está subsistiendo en tres personas distinguibles en la Biblia. Eso es lo que ellos no aceptan. Ellos ponen que el Espíritu Santo es como una manifestación, Jesús en cuerpo físico es una manifestación, y que Él es el Padre a la vez, pero en esencia, pero que el Jesús que nosotros conocemos, que murió en la cruz, es una manifestación. Y manipulan los textos cuando quieren hacer parecer a Jesús, lo hacen parecer, y cuando quieren hacer parecer al Padre, lo hacen parecer. Lo que ellos, en lo que ellos tienen problema es en la personalidad. Es decir, que el Padre es una persona distinguible, el Hijo es una persona distinguible y el Espíritu Santo es una persona distinguible. ¿Cómo comprendemos esto? Yo creo que vamos a tener que dar otras 2 clases más para que lleguemos a la Trinidad. Cuando lleguemos a la Trinidad vamos a explicar los roles de Jesús, del Padre y del Espíritu Santo en su esencia, su sustancia, con la historia, con los padres apologéticos, por ejemplo, que son los padres de los primeros siglos, con la Biblia, en el Antiguo Testamento, con la referencia que dan los apóstoles, con todos los estudios que se ha hecho y demás. Aunque la palabra no parece incorporada, aquí nos salimos un poquito del tema, porque es que este es un tema que nos estamos adelantando. Cuando lleguemos a hablar sobre la Trinidad, van a comprender más ampliamente estos conceptos, porque se les va a explicar detalladamente. Aunque la Trinidad no está incorporada en la Biblia como palabra textual que diga Trinidad, el concepto sí está en la Biblia, porque eso es lo que ellos se basan. Pero en la segunda clase sobre el Espíritu Santo, yo creo que terminaremos esta parte y tomaremos lo que es Trinidad. Van a tener también la clase de Cristología. En la clase de Cristología van a saber la existencia de Jesús, su preexistencia, su eternidad, su deidad, su relación con la iglesia, con el Padre, con el Espíritu Santo. Entonces, cuando completen este paquete podemos llegar a la Trinidad, porque no podemos llegar a la Trinidad si ustedes no estudian estas formas básicas de manera sistemática, punto por punto, para que cuando lleguemos al final podemos llegar a esta conclusión donde hemos llegado. Igual, en estas clases siempre se salen un poquitico los temas por las preguntas de los estudiantes. Pero hasta aquí hemos llegado con nuestra clase de hoy sobre el Espíritu Santo. El mes que viene vamos a tratar de dar 2 clases más. Les digo que viene un maestro que va a dictar escatología, pero como les digo, también tienen ocupaciones, otro maestro diferente. Si no puede para este lunes que viene, vamos a tener Hebreos, introducción a Hebreos, aprender cómo se compone el alfabeto hebreo, las letras hebreos, su significado. No van a salir leyendo hebreo, pero van a tener una comprensión porque es una introducción. Creo que sería para el otro lunes. Por favor, esténse pendientes, conéctense porque estamos tomando asistencia. Los que ya están reportados en data, crédito y en centrales de